Buenas noches, amada iglesia, Dios los bendiga, reciban un cordial saludo. Para mí siempre será un privilegio poder estar en este lugar, en esta noche, predicar la palabra, poder compartir con ustedes, y por eso hoy les pido que puedan disponer su corazón. Les pido que esta noche no sea una noche más allá en casa, que tú puedas sentir la libertad de estar delante de Dios y de su Santo Espíritu para que Él pueda hablar esta noche a tu vida. Por eso, sin más preámbulos, quiero pedirte que mientras ves este video de introducción al tema, puedas alistar la Biblia allá en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6 al 12. Por favor, mira este video de introducción al tema. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de su mano has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amén. Vamos a orar y vamos a entregarle esta noche a las manos de Dios. Quiero por favor que desde este mismo momento puedas tener la atención puesta en lo que Dios va a hablar. Y para que eso pueda ser así, te pido que cierres tus ojos y hables con Dios en este preciso momento y me acompañes a orar. Dile a Dios que tú quieres escuchar su voz esta noche. Amado Padre Celestial, hoy estoy acá como un instrumento en tus manos. Quiero pedirte, Señor, con humildad que me uses. Pongo mi vida como un instrumento en tus manos, Señor. Quiero que sepas que mi mayor anhelo es predicar con pasión, con amor, con valor, con denuedo tu palabra. Oro, Señor, para que todos los que escuchen esta prédica, Señor, puedan ser transformados, puedan ser llevados a un propósito superior, aún en las circunstancias que están viviendo. Oro en el nombre de Jesús para que traigas consuelo, para que tu Espíritu Santo se mueva en cada hogar, traiga esperanza. Señor, trae restauración, trae sanidad, trae paz, trae gozo, aún en medio de nuestras pruebas. Quiero darte gracias, Señor, por la Iglesia Cristiana Filadelfia, Señor, que predica siempre, Señor, con amor tu palabra. Y oro, Señor, para que esta iglesia siempre vaya en búsqueda de tu gloria, la gloria del único y verdadero Dios. Por eso, Señor, hoy me hago a un lado para que tú, Señor, recibas la gloria. Hoy te doy gracias, Señor, y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hoy tengo un estudio precioso. Dios me lo regaló
Y desde que Él habló a mi corazón, me puso a pensar en un libro maravilloso, en el libro de Job. Estudiarlo desde el comienzo hasta el final te permite a ti tener una óptica de muchos asuntos que parecen ser un misterio para el hombre. Sobre todo cuando se trata de entender el sufrimiento para los hijos de Dios. Así las cosas, hoy traje un estudio que se llama Con la óptica correcta. Y quiero que todos podamos leer este libro con una óptica correcta. Por eso, primero, en números romanos, leyendo con la óptica correcta. Y quiero que cuando hagas el ejercicio de escuchar esta prédica, pero si aún te interesa más y haces el ejercicio de leer todo el libro de Job, puedas hacerlo con una óptica correcta. Con una óptica donde nosotros podamos ver el actuar de todas las personas que intervienen. Porque muchas veces identificarnos con ellos, poder entender sus razones, sus intenciones, nos permiten sacar grandes enseñanzas para nuestro crecimiento espiritual. Mira lo que dice este pensamiento en relación a esto. Cuando leemos una historia de la Biblia, solemos sentirnos identificados con algún personaje. En la historia de Job vale la pena preguntarnos con honestidad con quién y en mayúscula realmente nos identificamos. Cuando de repente estás en tu casa y estás leyendo el libro de los Génesis y estás en la era de los patriarcas, con seguridad podrás sentirse identificado con alguno de ellos de acuerdo a algún momento, alguna vivencia, alguna situación con la que tú puedas decir, oh, me siento identificado con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, no sé con cuál. Y eso nos suele suceder a lo largo de la Biblia. Cuando leemos una historia, es fácil buscar esos personajes con los que nos sentimos identificados. Pero cuando leemos el libro de Job, hay dificultades en este ejercicio. La mayoría de las veces nos gusta pensar que somos los valientes, los obedientes y los que hacen lo correcto. Es fácil identificarnos y queremos muchas veces parecernos a algunos hombres. Identificamos nuestro ministerio, hasta muchas veces decimos, yo creo que tengo el ministerio del apóstol Pablo o tengo el ministerio de Pedro o me parezco más a este personaje. Pues bien, cuando nosotros hacemos este ejercicio tan natural, tan normal, muchas veces nos encontramos con dificultades a la hora de aplicar muchas de estas vivencias. Sobre todo cuando esto viene con personajes tan fascinantes como Job. En libros como Génesis, es fácil, por ejemplo, identificarse con personajes como Abraham, el padre de la fe, Isaac, Jacob o José. Ellos también tuvieron luchas, pero al final permanecieron en la fe. Muchas veces podemos ver el inicio de un personaje, podemos ver el proceso del personaje y podemos ver el final del personaje y siempre podemos sentirnos identificados con su actuar. Pero cuando llegamos al libro de Job, la cosa se complica. Nos resulta difícil sentirnos como Job, porque su sufrimiento fue extremo y su fe admirable. Es decir, yo creo que muchas veces hemos escuchado prédicas de Job y todos hablamos del santo Job y hablamos de su amor, de su permanencia en la fe, aún en medio del dolor. Y aunque esto suele suceder como algo que quizás traiga cierta semejanza, la realidad es que es difícil podernos comparar siquiera con el dolor de Job. Pregúntate, Job fue un hombre que fue probado en un solo instante en muchas áreas de su vida. Cuando tú lees el capítulo 1 y 2 de Job, por ejemplo, te das cuenta que lo primero que comienza a hacer Dios dentro de su soberanía es permitir que Job sea probado en sus finanzas. Así es como tú comienzas a ver área a área lo que comienza a ser esa destrucción, esa prueba, ese dolor, ese sufrimiento. Y comienza él a perder las posesiones. En la época de Job, quiero que sepas que las riquezas no se medían como en estos tiempos.
En estos tiempos es fácil saber qué persona es acaudalada de acuerdo al número de dinero que pueda tener. Incluso, no sé, en la época feudal, cuando ya se utilizaban las monedas de oro, era fácil ver esas transacciones que en dinero nos permitían identificar qué persona tenía dinero y qué persona no. En la época de Job, las personas medían su dinero de acuerdo a la posición de animales. La cantidad de vacas, la cantidad de ganado, la cantidad de ovejitas, la cantidad de siervos y la cantidad de extensión de tierra. Así las cosas, vemos que en estos primeros versículos del capítulo, cuando ya viene la prueba, comenzamos a encontrar algunos momentos claves, y es Job es probado en sus finanzas, porque comienza a haber pérdidas en todo lo que era su ganado, sus ovejas y demás. La segunda prueba que pasó tiene que ver con lo que sucedía dentro de su casa. En la época de Job era muy importante para un padre de familia saber que sus hijos podían definir su herencia. Es decir, los hijos, más allá de representar esa unión natural, ese amor entre un padre y un hijo, también definían las expectativas que podían tener sobre la extensión de tierra. Cada vez que un hijo era dado en casamiento con alguna otra familia, la esposa pasaba a ser parte de la casa paterna. Y esto mostraba cierto poderío. Así las cosas, cuando Dios prueba en el área familiar y mueren los hijos de Job, entendemos que también estaba siendo probado no solamente en su dolor de padre, sino en las expectativas que podía tener al futuro sobre todo lo que podía implicar la administración de su casa. Así que Job fue probado en muchas áreas. Y en estas primeras pruebas vemos la integridad de Job, porque Job se mantiene aún en medio del dolor. Pero no podemos ser tan simplistas de hacer una lectura rápida de la respuesta que Job tiene frente a estas primeras pruebas, porque él se viste de cilicio, porque él llora, incluso hace una ofrenda en holocausto por si todo esto había sucedido por el pecado de alguno de sus hijos. Sin embargo, él se mantuvo. Luego vemos un cuadro muy parecido donde otra vez vemos ese mismo esquema donde está Dios en los cielos con sus hijos y allí también estaba Satanás. Y entonces Dios vuelve y permite en su soberanía que Job sea probado en otra área más, que es en el área de su salud. Y entonces Job comienza a tener una enfermedad en su piel que, conforme vemos leyendo en los libros, vemos que se desarrolla al punto tal que no solamente pierde el pelo, sino que también comenzamos a ver que su piel comienza a oscurecerse. Y yo creo que los que han sufrido alguna enfermedad saben que para que una enfermedad de este tipo se desarrolle a este grado, tiene que pasar un tiempo. A lo mejor en la Biblia no encontramos cuánto duró específicamente la prueba de Job, pero por lo que podemos ver o entender en algunos versículos que él mismo dice, mi piel se ha oscurecido, podemos entender que la enfermedad de Job pudo haber avanzado, que esta enfermedad pudo tener un tiempo, que no fue tan corta como lo que nos podemos demorar en leer su historia en la Biblia. Así las cosas, yo quiero que tú puedas pensar que Job fue probado en todo, en todo. Aún cuando él fue probado en medio de su salud, él se mantuvo. Y Dios utilizó también a su esposa como un instrumento de Satanás para probar la fe de Job. Y su esposa dice uno de los versículos que más sabemos. Le dice, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Imagínate tratar de encontrar apoyo en la persona que quizás más cerca estaba de ti, que más amabas. Y esta persona simplemente te mira con desprecio, con dolor. Ahora, no podemos juzgar a esta mujer solamente. Seguramente estas palabras son producto de la rabia, porque también había perdido a sus hijos, porque también estaba siendo probada en muchas áreas como el área económica. Y esta mujer ve a su esposo moribundo y producto de la rabia, de la emoción, de no poder mostrar un amor real a Dios, le dice a su esposo, ¿sabes qué?
maldice a Dios y muérete. Job le da una respuesta que es admirable y le dice, hemos de recibir de Dios solamente el bien y no el mal. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Como una mujer pagana, impura, has hablado tú, y él mantiene ese voto. A partir de ahí comenzamos nosotros a encontrarnos con unos personajes. Eran 3 amigos, mejor dicho, 4, porque ese cuarto personaje, ese cuarto amigo, ese cuarto observador que estaba con otra óptica, leyendo la realidad de Job, también se presenta. Pero déjame y hablo de estos 3 personajes que vinieron como un apoyo, porque la palabra los identifica como amigos de Job. Eran personas cercanas, eran personas que querían a Job. Así que estas personas lo ven, Elifaz, Zofar y Bildad. 3 hombres que eran amigos de él, eran hombres ancianos, tenían experiencia y por lo que leemos en el libro también tenían teología, es decir, tenían conocimiento de Dios. Así que estos hombres apenas ven a Job y lo ven en su desgracia, lo ven enfermo, apenas lo ven se ponen a llorar. Eso también me muestra que tenían un amor hacia Job. Pero muchas veces el amor no basta para poder hacer una lectura completa y eso es lo que quiero que hoy podamos hacer. Vamos a sentarnos hoy a estudiar con qué óptica podemos nosotros ver muchas situaciones que estamos viviendo o que pueden estar viviendo otras personas. Porque de eso va a depender nuestro actuar como hijos de Dios. Mira lo que nos dice Job 32, 1 al 5, y que es uno de esos versículos que nos muestran que la óptica tanto de Job en algún momento fue incorrecta como la óptica que tuvieron sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, también fue incorrecta. Dicen, cesaron estos 3 varones de responder a Job. ¿Cómo así, pastor? No sé, no me he leído. Pues resulta y sucede que una vez termina de ser probado, comienza el libro de Job a contarnos un diálogo entre Job y sus amigos. Cada uno quería hacer una lectura de lo que estaba pasando en la vida de Job. Así que comienza a hacer una mezcla de ataques personales, porque obviamente los amigos querían culpar a Job de todo lo malo que estaba pasando. Lo estaban acusando, le estaban diciendo seguramente por tu pecado, por tu maldad, estás viviendo esta situación. Así que Job, que ya lo había perdido todo, no quería perder algo que para él era muy importante, que era su integridad. Y en eso comienzan unos discursos de ataque y de defensa, donde muchas veces Job, por tratar de mantener su integridad, comenzó a poner en duda el amor de Dios y la justicia de Dios en su vida. Así que ya luego vemos en Job 32 que sale un observador, que sale un amigo, el más joven de todos, un personaje que parecía que nunca estuvo presente, pero siempre estuvo allí, tratando de leer esta situación de una forma correcta. Y ahí es donde estamos ubicándonos. Job 32, 1 al 5. Cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Así que yo quiero ubicarnos en este momento del libro. Ya entendimos el contexto donde Job es probado, el contexto de lo que estaba pasando. Ahora, para nosotros es fácil entender porque la Biblia nos narra lo que pasa en distintos escenarios, lo que pasa en el reino de los cielos, lo que Dios en su soberanía permitió y también lo que estaba pasando en la tierra, en la casa de Job. Pero Job no lo sabía. Sus amigos tampoco lo sabían. Y eso nos muestra cuán limitado puede ser nuestra lectura, sobre todo cuando nos ponemos a hacer en nuestras fuerzas humanas lo que Dios no nos ha pedido. Eliú, por el contrario, se centra en un punto donde dice, hay que ver las cosas con la óptica
correcta. Por eso este mensaje te va a invitar a que veas tu vida con la óptica correcta. Primero, identificándonos con la óptica de Job, la prueba de la fe genuina. Y quiero que hagas este ejercicio. Yo tengo estos lentes, estas gafas, que me permiten ver mejor. Quiero que ahorita podamos ver las cosas con los lentes de Job. Así, en estos momentos nos hemos puesto los lentes de Job. Job es probado no por sus pecados, sino por la soberanía de Dios. Esto nos confronta con una gran verdad. Dios permite la prueba, no para alejarnos, sino para purificar nuestra fe y ayudarnos a crecer. No hay más explicaciones, queridos. Muchas veces queremos encontrarles en las sinrazones los argumentos para amar, para caminar o para no amar o para alejarnos de Dios. Muchas veces somos producto de lo que nuestro corazón decanta. Job en algún momento sintió la desesperanza del abandono de Dios. Pero antes de meterme en este caso, quiero hablarte de algo que es muy importante y es un detalle que no es menor. Y quiero sentarnos en ese pasaje guía que leíamos sobre lo que pasaba en el reino de los cielos. Entonces estaban todos los hijos de Dios reunidos en el cielo y allí estaba la presencia de Dios, estaba Dios mismo. Y allí, en medio de los hijos, estaba también Satanás. Y viéndolo, Dios le pregunta, ¿qué haces a Satanás? Satanás responde, le dice, vengo de rodear, de caminar por la tierra. En ese momento pasa algo muy interesante y es que cuando Dios hace una pregunta no es porque no sepa una respuesta. Él es Dios. Claramente que Él sabía lo que Satanás estaba haciendo. Sin embargo, para Dios era muy importante demostrarle que Él también tenía control sobre su creación, sobre sus hijos. Y esto nos enseña que Dios está en control de nuestra vida. Dios está en control de tu vida. Y fue Dios quien en su soberanía, viendo quién era Job, viendo el proceso que Dios había hecho en el corazón de Job, en su familia, presenta a Job. Y esto nos deja una enseñanza enorme, y es que nada pasa en la vida del cristiano sin que Dios no lo permita. Dios tiene que en su soberanía dar completa autorización para que pasen las cosas en la vida del creyente. Y esto nos muestra que en la soberanía de Dios está el propósito divino de cada uno de sus hijos. No sé si me estoy haciendo entender, pero que Dios le dijera a Satanás, ¿no has visto a Job, varón recto, santo, temeroso de Dios? Es una forma en que Dios va a decir, hay personas que me aman, hay personas a las que amo. Por eso Satanás, cuando le responde, le dice, ¿ha de temer Job de balde? Es decir, Job te teme por lo que le das. ¿No has colocado un cercado? ¿No lo has guardado? Esto nos deja una enseñanza increíble y es que Dios a cada uno de sus hijos no solamente ama, sino también cuida, también protege. Y cuando el cristiano es probado en la soberanía de Dios, es probado para que nosotros podamos demostrarle a Dios que lo amamos no por lo que Él nos da, sino por lo que Dios es. Por eso este mensaje tiene que llevar a que te enamores de Dios, a que hoy le digas, Dios te amo, no por lo que me das solamente, porque sé que todo lo que tengo es tuyo, tú me lo das. Hoy te digo que te amo, Señor, por lo que tú eres, porque eres mi esperanza segura, porque aunque lo pierda todo, si te tengo a ti, Señor, entonces lo tengo todo, porque no dependo de los hombres, ni siquiera dependo de mis fuerzas, dependo de ti, Señor. Dios en su soberanía permite las pruebas de sus hijos. El enemigo no tiene el poder para tocar a un hijo de Dios sin que Dios lo permita. Y Dios no tiene planes de mal, sino tiene planes de bien. Dios no tiene planes de muerte, sino de vida para sus hijos. Yo veo a cristianos todo el tiempo atemorizados, y es que Satanás, y le dan un poder. Queridos,
Ustedes tienen que entender quién es Dios y más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice Jehová de los ejércitos. No hay que temer. Y aun cuando Dios lo permita, si nosotros somos fieles, si nosotros caminamos en silencio, guardando la esperanza, la palabra, la santidad, la rectitud, la integridad, créeme que triunfaremos sobre la prueba. Y entonces saldremos más fuertes, más enamorados de podernos encontrar con un Dios que nos guió, que nos dio la paz, que nos dio la alegría, que nos dio la sanidad, que nos dio la restauración, aún en medio de la prueba y del dolor. Job 1:9 dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Esta pregunta que le hace Satanás es diciéndole, pero es que Job te teme porque tú le cuidas por las cosas que tú le das. Fue una forma muy sencilla de acusar a Job. Y por eso Dios quería mostrar un propósito, no solamente en la tierra, no solamente a Job, sino mostrar que Dios quería que Job pudiera demostrar que amaba a Dios, no por lo que Dios ya le había dado, no por lo que Dios le estaba dando, sino por lo que era Dios en el corazón de Job. Mira lo que dice este pensamiento. Como cristianos, en algún momento pasaremos por el desierto de la prueba. Y en ese momento descubriremos por qué amamos a Dios, si por las bendiciones recibidas o por quién Él es en nuestras vidas. Así de sencillo. Tenemos que demostrar que amamos a Dios por encima de nuestras necesidades. ¿Y por qué? Necesitamos en la tierra comenzar a ser probados en muchas áreas. ¿Por qué? Porque el cielo es la plenitud de su presencia. Y si eso no es suficiente ahora, tampoco lo será en la eternidad. Entonces yo quiero que tú entiendas, nosotros amamos a Dios por lo que Él es. Y cuando nosotros cerremos nuestros ojos físicos y abramos los ojos espirituales y podamos ver ese camino que Cristo abrió hacia la eternidad, entenderemos que nosotros estaremos todo el tiempo en la presencia, en la gloriosa presencia de Dios. Y eso tiene que ser lo más espectacular. Tener la felicidad, la esperanza de saber que estaremos junto a nuestro Padre Celestial tiene que ser suficiente. Pero hay cristianos que en la tierra no demuestran que aman a Dios por lo que Él es, sino por lo que les da. Y cuando las cosas van bien, vienen a la iglesia. Pero cuando son probados en algo, y aún cuando esa prueba comienza a demorarse y los tiempos de Dios son distintos a los de los hombres, entonces comienzan a endurecer su corazón, a enfriarse y muchas veces a alejarse. Vale la pena que respondas por qué realmente amas a Dios. Segundo, cuando todo falta, Dios basta. Cuando todo falta, Dios basta. Dice este pensamiento: el sufrimiento pone a prueba nuestras motivaciones. Cuando tú estás siendo probado en alguna área, Dios comienza a mostrar no solamente tu necesidad, sino también cuáles son las motivaciones que te pueden llevar a superar tu prueba. ¿Cuáles son esas intenciones y cuáles son esos deseos reales en los que tú puedes creer para poder superar la prueba? Y comenzamos a darnos cuenta que podemos tener cuadros en esta historia. Job 2:9-10. Por ejemplo, nosotros podemos, cuando leemos de corrido este pasaje, decir qué mujer mala es la esposa de Job. Pero ¿cuántas veces no hemos hecho eso? ¿Cuántas veces no te has comportado de la misma forma con Dios? ¿Cuántas veces queremos buscar la respuesta más simple o la más emocional o la más impulsiva? Porque así es como actúan las personas en la carne y no en el espíritu. Job 2:9-10. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? En todo esto no pecó Job con sus labios. Fíjate,
Dios no pecó en el momento en que Dios lo probó en su área económica. Job no pecó cuando fue probado en su área familiar, en su casa, en sus expectativas de futuro, con sus hijos y su herencia. Él no pecó ni siquiera cuando enfermó. Pero hubo algo que esta mujer dijo y fue en mantener su integridad. En ese momento, esta mujer estaba tratando de quitarle lo único que Job podía tener en este momento, y era su integridad. Y yo quiero que tú puedas darte cuenta que esta mujer estaba hablando producto del dolor, producto de la rabia, producto del enojo, de la desesperanza de sentir el abandono de Dios, porque ella seguramente no amaba a Dios como lo amaba Job. Ella amaba a Dios porque veía que Dios le daba a su esposo, el Dios de su esposo les daba unas bendiciones. Y este es el cuadro de una mujer que ama mucho más las bendiciones de Dios que al Dios de las bendiciones. ¿Por qué estás buscando a Dios? Es mi pregunta. ¿Por qué las personas se van de la iglesia cuando las cosas no van bien? Por esta misma razón. Eres un cuadro viviente, si este es tu caso, si eres una persona que se aburrió de vivir una vida para Dios simplemente porque Dios no comenzó a responder de forma caprichosa a tus oraciones, quiere decir que tú estabas buscando más las cosas de Dios, y no quiere decir que Dios no tenga el poder para bendecirte. Hermano, estamos hablando de los tiempos de prueba, porque para hablar de los tiempos de bendición basta con leer cómo el mismo Satanás presenta la vida de Job. Todo lo que tenía Job, Dios se lo había dado, no era de Job. Todo lo que tú tienes, querido, no es tuyo, Dios te lo ha dado. Así que cuando recibas el salario, dale gracias a Dios. ¿Es producto de tu trabajo? Sí, pero tu trabajo te lo dio Dios. Sea agradecido, hónralo, ámalo. Cuando tengas un carro, no te enamores más del carro que de Dios. Porque hay personas que incluso por no ensuciar el carro porque está lloviendo, no voy a la iglesia el domingo. No, querido, ese carro que Dios te dio es una bendición de Él, te la dio Él, sea agradecido. Cuando veas a tu esposa, a tus hijos, ten el temor de Dios, y para poder tener el temor de Dios hay que colocar a Dios en el primer lugar. Por eso Dios dice que cualquiera que ame a padre, a madre, a hijo, a esposa, a hija, lo que sea, más que a Él, no es digno de Él. Y no es que a Dios no le interese que amemos a nuestra familia, claro que le interesa. De hecho es un mandato y es un fruto del Espíritu. Pero para amar de forma correcta a nuestra familia tenemos que amar primero a Dios, porque esta esposa Dios te la dio, porque esos hijos te los dio Dios, porque no son tuyos, no son tu posesión, son de Dios. Todo lo que somos es de Dios. Esta mujer estaba enojada en su corazón porque Dios ya no les daba esa bendición, y como esa mujer veía que la causa era su esposo, prefirió verlo muerto antes de poder reflexionar y decir: busquemos verdaderamente a Dios. La fe verdadera no depende de las circunstancias, sino de una relación viva con Dios. Mira lo que dice Job 1-21. Dice: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántas veces nos cuesta orar con esta óptica? Muchas. Nos quejamos. Claro, es natural, Job también lo hizo. Usted me podrá decir: pastor, esto fue los primeros momentos de Job. Job luego se lamenta. Job luego comienza a justificarse. Job quiere ser justo por sus obras. Y leer el libro de Job y el discurso de Job a sus amigos es una muestra del error de entender la salvación producto de las obras. Hermano, nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Ni siquiera Job, un varón recto, íntegro, apartado del mal, temeroso de Dios, se pudo salvar a sí mismo. Y por eso Jehová habla con él y también lo redarguye en su corazón, lo exhorta, y Job termina pidiendo perdón. Porque nosotros somos salvos por gracia, por amor de Dios. El libro de Job es una manifestación enorme de lo que es la gracia de Dios en toda la Biblia. Porque nosotros nos damos cuenta que el hombre no se puede justificar a sí mismo. El hombre necesita de Dios.
Dios se vuelve más real cuando todo lo demás desaparece. Entonces escúchame, cuando estás en el hospital, cuando estás lleno de médicos y tú dices, ¿en qué momento pasó todo esto? Dios mío, ¿en qué momento me dieron un diagnóstico? Cuando eso sucede, Dios se hace más real que cuando las cosas van bien. Porque muchas veces podemos conocer a Dios como el Dios salvador de nuestra vida. Gloria a Dios por la obra de Cristo. Gloria a Dios por el momento en que Él se cruzó en nuestro camino y le aceptamos. Pero cuando estamos enfermos, podemos conocer a Dios como nuestro sanador. Y yo creo que Dios hoy está obrando en tu vida y creo que Dios tiene el poder para hacer grandes milagros, milagros sobrenaturales. Pero tienes que creer que Dios lo puede hacer. Así que cuando todo desaparece, Dios se vuelve más real. Y en esa clínica, aún en medio de todos esos doctores o de las cosas, o en medio de la soledad, o en medio de los problemas familiares, Dios se muestra como ese Dios restaurador y comienzas a verlo obrar y comienzas a conocerlo de una forma más personal y más real. Tercero, la adoración más pura nace en el dolor más profundo. La adoración más pura nace en el dolor más profundo. Y cuando uno está en una prueba, tú puedes tomar muchas decisiones, pero la decisión más correcta es tú buscar con lo que queda de tu vida, con tus fuerzas, aún escasas, a Dios. Cae de rodillas, ten fe, adóralo. Aun cuando sientas que lo has perdido todo, adóralo a Dios. Dice este pensamiento, Job adoró incluso cuando no entendía. Y esa es la adoración que más glorifica a Dios. Ya en el último capítulo, Job 42, Dios le muestra toda la argumentación divina y le muestra todas las razones. Y Job, aunque no entendía nada, Job, antes de que comenzara a ver la restauración, Dios le dice, lean conmigo Job 42, verso 3 al 5. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job se puso las gafas y dice, yo no entendía muchas cosas. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, porque nosotros no podemos comprenderlo todo. Nuestra mente es muy limitada para entender lo ilimitado, lo poderoso, lo glorioso que es Dios. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando nosotros caemos, cuando nos humillamos, vamos a poder entender que muchas veces hemos podido escuchar a Dios, podemos muchas veces vivir de experiencia de otros, podemos nosotros muchas veces vivir de experiencias pasadas, pero cuando comenzamos a adorar a Dios sin entender el porqué y confiando que hay un propósito en medio de la prueba, entonces nosotros podemos decirle, ahora nuestros ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y no hay nada más glorioso. Y cada lágrima nuestra vale la pena cuando nosotros nos encontramos con el amor de nuestra vida, que es Dios. Porque nuestro dolor y nuestras lágrimas tienen sentido en Dios. Y eso nosotros lo sabemos cuando sentimos el abrazo que trae alivio, que trae paz, que trae gozo. El sufrimiento no siempre tiene una explicación, pero sí puede tener un propósito: acercarnos más al corazón de Dios. Y hoy con esta prédica busco que te puedas acercar confiadamente al corazón de Dios. Aun cuando con dolor físico, emocional, no sé qué tipo de dolor estés experimentando, hoy puedas estar. Pero con ese dolor puedes acercarte confiadamente a Dios. Puedes ir a Él y estoy seguro que Él te va a responder. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros no estamos con la óptica, con los lentes de la persona que está viviendo la prueba, sino con los lentes de un espectador, de una persona que está alrededor de una persona que sufre? Lo que los médicos llaman cuidadores. Cuando tú tienes un paciente crónico
y lo comienzan a tratar por la enfermedad que sea, al familiar o al grupo familiar los llaman cuidadores. ¿Qué pasa cuando estamos alrededor de estas personas? Identificándonos bajo la óptica de los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Segundo en Números Romanos. ¿Qué pasa cuando comenzamos a entender por qué ellos quisieron hacer lo que querían hacer? Ellos comenzaron bien, acompañaron en silencio, pero luego hablaron más de lo necesario. Y esto también trae enseñanza, si no lo podía dejar pasar. Porque muchas veces enseñamos lo prudente que pudo ser Job en sus primeros momentos. Pero luego vemos que el daño que hicieron estos amigos fueron porque quisieron arrebatarle lo único que le quedaba al pobre Job, que era su integridad. Y muchas veces cuando nosotros estamos en nuestro rol de consejeros o cuando nosotros estamos en un rol de acompañamiento espiritual, podemos cometer el error de sentarnos con la óptica y con los lentes de estos tres hombres. Job 22:5. ¿Qué comenzaron a hacer ellos? Por ejemplo, ¿no es grande tu maldad y sin fin tus inequidades? Muchas veces, queridos, un error es querer ponernos en una posición que Dios no nos ha pedido. Y Dios nos ha pedido que nosotros estemos en una posición de orar, de interceder, de redarguir cuando nosotros tenemos la certeza, de exhortar en amor, de predicar un evangelio en justicia y en amor. Pero ojo cuando tú comienzas a ponerte en una posición equivocada, y es en la posición de Dios. No siempre los hombres van a tener explicación para algunas situaciones que muchos seres humanos pasan. Así que cuando tú no entiendas por qué estás pasando por algo, lo mejor es ser prudente y callar. Y si quieres realmente encontrar un propósito, ora, mantente fiel a Dios. Comienza a orar por esa persona. Comienza a pedirle a Dios que te muestre la forma correcta de ayudarla. Pero no puede ser que lo más fácil para ti es querer destruir a la persona por querer mostrar una razón. A veces en nuestra intención de ayudar terminamos juzgando al que sufre. Y yo siento que muchas veces el no actuar con amor aleja a las personas del Evangelio de Cristo. Es que yo quiero ponerte, querido, que si fuera cierto que todas las personas que sufren por el pecado, entonces nosotros tenemos que entender que aún el máximo de los ejemplos, que fue Jesucristo, no vino a este mundo a condenar, sino a salvar. Y ciertamente Él le decía a todas las personas que lo condenaban y que decían: hey, ¿no es este el maestro? ¿No es este el hombre al que todos siguen? ¿Qué hace sentado con publicanos y pecadores? Y decía el Señor: hey, el enfermo no tiene, el sano no tiene necesidad de ir al hospital. Es el enfermo. Así que yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y yo veo que Jesús tenía un carácter que realmente glorificaba a su Padre en todo. Y cuando nosotros queremos orar, debemos pedirle a Dios que nos dé un carácter completamente cristocéntrico. Y lo podemos aprender en los evangelios. Nos hace falta amor a la hora de ayudar a las personas que sufren. Nos hace falta amor predicar. Nos hace falta amor para analizar, para nosotros poder decirle a la persona: mira, esas lágrimas tienen sentido en Cristo. Búscalo. Sé paciente. Déjame orar. Y si estás en el error, si estás en pecado, quiero que sepas que hay un Dios que te ama, que te perdona, pero tienes que arrepentirte genuinamente de tu pecado y no pecar más. Pero no se trata de condenar. Los amigos de Job tenían teología o conocimiento, pero no compasión. Y ojo con eso, porque yo creo fielmente que estar en la Iglesia Cristiana de Filadelfia, JB, es estar en un lugar de bendición, porque con seguridad vas a tener buenos pastos, es decir, tienes buen conocimiento de la palabra de Dios. Pero a eso tienes que meterle corazón, tienes que meterle amor. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Oseas 6, 6 al 7.
porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, claro que es necesario la teología. Y los amigos de Job, cuando tú escuchas sus discursos, tenían ciertamente un conocimiento, tenían teología, pero no tenían un verdadero amor. Mateo 9:12 dice: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 12:7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Jesús está mostrándonos lo que debemos hacer, lo que no fueron capaces de hacer Elifaz, Bildad y Zofar. Hombres que condenaron porque no tenían amor. Y esto es lo más fácil, porque eso fue lo mismo que hicieron con Jesús. Cuando llevaron a Jesús ante Pilato, el mismo Pilato se lavó las manos, porque es lo sencillo, es lo fácil. Mientras los otros pedían a Barrabás y pedían la crucifixión de Cristo. Querían condenar al inocente. Por eso te pido que tengas siempre presente que cuando nosotros estamos en la posición de ayudar, tenemos que obrar con justicia, pero también con amor. Así que yo te hago esta pregunta: ¿cuántas veces hemos actuado igual? Ofrecemos soluciones rápidas en lugar de una compañía con el propósito de edificar y llevar al que está dolido al corazón de Dios. Es que yo creo que hoy en día el mundo está tan lleno de sufrimiento que si hiciéramos bien la tarea de mostrar el evangelio con amor, todos aquellos que están en cuidados intensivos espirituales podrían ver en ti una verdadera ayuda. Pero mientras nosotros sintamos que tenemos esa, no sé, yo lo llamaría como esa superioridad moral y espiritual, y sentimos que lo que tenemos nosotros no lo pueden tener nadie y que porque somos nosotros podemos condenar. No, queridos, nosotros tenemos que llevar justamente a esas personas que están en el error a un encuentro real con Cristo. Y quiero terminar con esto. Primero, Dios desea amigos sabios, no simples consejeros impacientes e indolentes. Job 42:7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Estos hombres que fueron a condenarlo comenzaron a hablar de Dios, pero no representaban a Dios. Tú puedes tener la Biblia debajo del brazo, pero eso no significa que estás haciendo las cosas bien, querido. La palabra de Dios no es para mostrarla exteriormente solamente. Es para que tú puedas mostrarla una lectura completa de lo que es tu interior, será el reflejo de lo que es tu exterior. Es decir, si tú crees la palabra de Dios, tienes que mostrar que realmente tienes el amor. Dios se enoja con los que hablan en su nombre sin sabiduría, pero aún más sin amor. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Job 32:1-4. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, que ya lo habíamos leído, el observador, el amigo joven de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder. Aún habían condenado a Job. Y quiero que ustedes puedan detenerse en esto, queridos. No vale la pena perder de vista nuestro deber como hijos de Dios. Por eso nosotros, y en esto, quiero que podamos terminar y saber que el Señor Jesús no pudo resumir mejor sus mandamientos.
sus mandatos para nosotros como hijos. Cuando los fariseos le dijeron, Señor, dinos cuál de los mandamientos es el más importante. Él dijo, yo te voy a decir algo. En esto resumo toda la palabra, toda la ley. Y el primer y más grande mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu muerte, con todo tu ser. Pero el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces en una o en otra situación, con estos lentes o con los de Job o con los de los amigos, muchas veces se nos olvida amar a Dios y amar a nuestros semejantes. Como segundo, en la óptica correcta, cuando sufras, no te sueltes de Dios. Solo Dios en su sabiduría te hará justicia y te mostrará un propósito. Y mira, no hay nada más hermoso en el libro de Job que como termina. Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios no es indiferente a tus lágrimas. Dios no es indiferente a tu dolor. Dios hoy tiene no solamente una razón, una explicación, porque Dios te está mostrando un propósito, porque tú no eres cualquier persona, porque Dios te escogió para representarlo y porque muchas veces nuestra fe tiene que ser probada y tiene que pasar por el fuego, porque así mismo como el oro se purifica, así mismo nuestra fe se debe purificar en medio del fuego, de la prueba. Seamos valientes, esperemos a Dios y yo sé que encontrarás un propósito. Ha pasado el tiempo, amada iglesia, y quiero terminar este mensaje invitándote a que en estos momentos puedas cerrar tus ojos y tener un encuentro con el Señor en la intimidad de tu hogar. Señor Jesús, hoy quiero darte gracias por esta prédica, por este momento. Oro, Señor, para que cada persona que está viendo en sus hogares pueda, Señor, sentir que has hablado, que tú no eres indiferente a ellos, que tú, Señor, estás trayendo restauración, que así como lo hiciste con Job, Señor, tú obraste en el momento perfecto. Señor, que tú no fuiste indiferente a sus momentos de angustia, aún en los momentos donde las injusticias seguían viniendo, cuando los amigos lo atacaban, cuando no sabían ni siquiera con qué argumentos acusarle, Señor, y tú fuiste y obraste en justicia. Señor, gracias porque pudiste mostrarle un propósito a Job, un propósito que lo hizo alcanzar una bendición aún mayor, tanto en el plano terrenal, en el plano humano, en el plano material, pero sobre todo en el plano espiritual, porque sé que Job a partir de este momento pudo entablar un diálogo sincero, genuino, entabló una relación, pudo escuchar tu voz y pudo ver el poder de tu mano poderosa obrando en su vida. Asimismo quiero, Señor, pedirte por la iglesia, quiero pedirte, Señor, para que en estos momentos los que están pasando por pruebas, por aflicciones, puedan verte, Señor. Trae sanidad a tu pueblo, trae restauración a tu casa, trae alimento, Señor, a los hogares de mi familia que en estos momentos no lo tienen. Y sé mostrando que tú estás, Señor, actuando tu santa y perfecta voluntad. Te damos gracias, Señor, porque no nos has abandonado y te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que esta noche sea una noche especial y diferente, Señor. Así lo creo, Señor, y hemos hecho esta oración, esta prédica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Queridos, ha sido un placer poder acompañarlos esta noche. Los bendigo y espero verlos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.